Pues, ¿de qué hemos estado hablando este último mes, estas últimas 3 semanas? Ya vais a acabar cansados. ¿Cómo? Poder de vida a muerte de la lengua, ¿verdad? De la importancia de qué. La importancia de nuestras palabras. Entonces, ya vamos a cerrar con el tema, pero queríamos darle un último punto y final, ¿verdad? Porque no sé si me pueden poner la imagen ahí en multimedia. Eso es. Nos hemos centrado en hablar todo el mes sobre la palabra, ¿verdad? Que está ahí en medio. ¿Sí? Luego vamos a explicar el porqué. Pero hemos estado hablando mucho tiempo de la palabra, meditando sobre la palabra, lo que decimos, lo que no decimos, el poder que tiene, ¿verdad? Para bien o para mal. Pero no podemos hablar de las palabras ni del poder de mi boca si antes no hablo de el pensamiento. ¿Sí? Tus palabras revelan el pensamiento que hay en ti. ¿Sí o no? Lo repito, tus palabras revelan el pensamiento que hay en tu interior. ¿Sí? Entonces, medio me inventé este dibujo para que se nos quede grabado, queda todo ahí visualmente, y es que vamos a trabajar con nuestro pensamiento y entonces nuestras palabras serán palabras de bendición, palabras de vida, y mi palabra va a llevar a un hecho. En otras palabras, si pensamos no solamente en cosa de un día, un mes, sino en cuestión de años, de forma de vida a la larga, tu mente va a marcar tu destino. ¿Estamos de acuerdo? Yo no me refiero a ese destino de las pelis, de ¡ay, el destino quiso que yo hiciera! A mí me da mucha rabia cuando hablan así. Ni destino ni nada, o sea. Ahora, sí lo entiendo en este sentido de lo que tú comienzas en tu mente, al final tus pensamientos gestionados por ti y creados por ti y que se enraizan en tu corazón, en tu forma de hablar, sí van a poner una dirección en tu vida, ¿sí? Por eso es muy importante ir a la raíz, a los pensamientos. Un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Esto seguramente lo entiendan más hombres que mujeres, pero bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero he visto muchas películas de fútbol americano. Eso sí me gusta. Pero, ¿sabéis la típica escena? Y si no, pues la imagináis, ¿vale? La típica escena donde están todo el equipo de fútbol en el vestuario, en medio tiempo, han hecho una primera, ¿cómo se dice?, la primera parte del juego y van a ese descanso en el vestuario y van todos derrotados el equipo. Sucio, sudado, ya casi con ganas de llorar, porque van perdiendo pues 3-1, no sé. Y es la final, y van derrotados. Y a mí me encanta siempre, aunque ya sabes lo que va a pasar en la peli, ¿no? Pero me encanta siempre esa escena cuando el entrenador, con sus palabras, comienza a dar un discurso, y más si es una película americana, va a ser un pedazo de discurso, ¿sí? Porque ellos saben de esto. Y hacen un pedazo de discurso elaborado que les llega al alma y cambian la forma de pensar del equipo. Y un equipo que quizás estaba con un pensamiento de derrota, ya vamos perdiendo, el otro pues se ha roto un brazo jugando, el otro está en el banquillo y somos los malos. Y van con una derrota y están perdiendo. Y en la película ves el cambio como cuando el entrenador es capaz de motivarlos con palabras, con ese poder de palabras de persuasión que a veces tienen los entrenadores, y entonces cómo el equipo empieza a cambiar de actitud y de golpe son héroes, que parece que están en la guerra, están jugando un partido, pero ellos piensan que son héroes y que tienen que defender su país o su instituto o lo que sea. Y se lo creen de tal manera que su pensamiento, cuando es cambiado, en vez de pensamiento de derrota, empiezan a tener un pensamiento de pelea, de lucha, de no me voy a rendir, de superación. Salen a la segunda parte del partido y ¿qué pasa? Ganan. Siempre pasa eso, ¿no? Ganan o a las malas quedan ahí a un punto. Pero te dan luego una lección, ¿no? Pero siempre es eso, ¿no? Es cómo, y entonces siempre me acordaba de esta escena, ¿no? De cómo a veces las palabras pueden influenciar
Pero ahora nos fijamos en esa parte del pensamiento. Y cuando somos capaces de cambiar esos pensamientos, mi ánimo, mi forma de hablar va a cambiar, nos animamos, nos venimos arriba y logramos y damos pasos que quizá antes, por ese pensamiento de derrota o de miedo o de vergüenza, no hacíamos. Y logramos cambiar los hechos, ¿sí? La Biblia habla de, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto es clave, este es un versículo que a mí me encanta, ¿no? Y lo digo mucho, pero porque ha sido muy real en mi vida, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces, y vamos a leer varios versículos que dice el tema del corazón, pero quiero que imagines que el corazón son tus pensamientos, ¿sí? Cuando habla, por ejemplo, en este versículo, guarda tu corazón, pon ahí, guarda tu forma de pensar, guarda tus pensamientos. Y depende cómo tengas el corazón, vas a llegar más o menos lejos. O vas a tomar ciertas decisiones en hechos o otras decisiones, ¿sí? Qué importante aprender esto, ¿no? En Salmos 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor. Aquí vemos otra vez la palabra corazón, ¿no? Por eso digo, muchas veces a lo mejor la Biblia no dice pensamientos, pero en muchas ocasiones va a utilizar la palabra corazón, las emociones, pero tiene que ver con mis pensamientos. Entonces David decía eso, que las palabras de mi boca, lo que hemos comentado todas estas semanas, pero va más allá. Y la meditación de mi corazón, ¿qué es la meditación? El run run, ¿verdad? El pensar de una manera activa. El meditar, el reflexionar, el ¿qué estoy pensando? Dice, sean de tu agrado. Entonces, fijaos que a Dios no solamente va a mirar tus palabras, tus hechos, también va a mirar el interior. Va a mirar tu corazón y va a mirar qué estás pensando. Por eso también la Biblia nos habla que Dios conoce hasta las intenciones del corazón, ¿verdad? Aun cuando tú por fuera puedes ver que alguien haga algo y tú dices, ¡ay, qué buena persona! Pero Dios está viendo con la actitud y con el pensamiento que está haciendo esa cosa. Y no solo se fija en lo que hace, sino en qué actitud tiene cuando lo hace. En qué está pensando cuando lo hace. Cuál es el motivo real por qué está haciendo cierta cosa. Entonces nos fijamos que es un Dios que nos conoce en la intimidad, ¿verdad? Y para hablar de este tema voy a poner el ejemplo de David que todos conocemos. David era un hombre muy valiente, ¿verdad? David era un hombre que agradaba a Dios. David era un hombre que se lanzaba a todas las batallas. ¿Empezó qué? Empezó a lo grande, ¿verdad? Peleando con un gigante, con Goliat. Y luego, ¿cuántas batallas libró David? Y cuántas veces, y con que alguien dijera algo malo del Señor, bueno, ya estabas perdido, porque ahí salía David y vemos un hombre valiente, un hombre que no tenía miedo de enfrentar ciertas cosas, un hombre que peleaba para honrar al Señor, el nombre de Dios fuera exaltado. Pero a la vez que todo era David, también era alguien que tenía batallas internas. Y si te pones a ver en la vida de David, David no fue para nada perfecto. Tenía muchas cosas, y es que los seres humanos somos muy complicados, ¿verdad? Los seres humanos no podemos decir, eres blanco, o eres negro, o eres... No. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas no tan buenas, tenemos dones, tenemos gracias para hacer ciertas cosas, pero luego también tenemos debilidades, tenemos cosas que no están bien. Tenemos cosas que Dios nos da, que bendecimos a otras veces sin darnos cuenta, pero también tenemos cosas que dañan. Entonces no podemos ser una cosa o la otra. Estamos hechos de muchas cosas. Y tenemos emociones de por medio, tenemos sentimientos de por medio. Entonces, David es un buen ejemplo de que era un ser humano. Y a veces ponemos a David como si fuera... No, era un ser humano, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y como digo, por un lado a veces muy valiente, pero luego vemos en su vida, en su biografía, ¿verdad? Muchas cositas
que sobre todo eran sus batallas internas. Entonces, todos, por más que seamos cristianos, por más que conozcamos al Señor, tenemos batallas internas, ¿sí o no? Todos ponemos una cara muy bonita por fuera, pero todos peleamos con batallas, todos peleamos con nuestros pensamientos. Y es el primer campo de batalla en nuestra mente. Hay un libro muy antiguo, muy bueno, que a mí me gusta mucho, que hay algunas cositas así que separaría, pero la gran mayoría del libro es de bendición y es muy práctico. Y es El campo de batalla de la mente, o algo así era, ¿no? De Joyce Meyer. Es muy viejo, pero es muy bueno. Y te pone muchos ejemplos muy prácticos para trabajar el qué estoy pensando. Es muy bueno, así que te los recomiendo. Pero es que es la primera batalla. A veces pensamos que cuando estamos delante del pecado, cuando estamos en una situación de estrés, cuando estamos en una situación donde nos hacen daño, ese es el primer momento de pelear. No. La primera pelea la tienes en tu mente, antes de que ocurra nada. Casi siempre es así. Cuando ya te estás imaginando cosas, cuando te viene miedo, o cuando tienes ansiedad, o cuando tienes una tentación. Lo primero que trabaja es en tu mente. ¿Sí? Lo que David pensaba influía directamente en lo que decía, y lo que decía influía en cómo vivía. Fija la importancia de nuestro pensamiento. El otro día compartía David con nosotros que al día, párate a pensar bien, las demás ya se lo saben, al día, ¿cuántos pensamientos pasan por tu mente? A ver si se acuerdan las de vaina. Muy bien, Manolo. 60.000. Unos 60.000 pensamientos al día. Yo cuando lo dijo David, casi me vengo abajo. Porque dijo, ¡qué burrada! ¿Cuántos pensamientos pasan en un día? En un día, imagínate la semana, no hagas cuentas, ¿no? En un día, 60.000 pensamientos. ¡Qué locura! Claro, yo me pongo a pensar, vale, en un día que de 24 horas, ponle que está, ¿cuántas despierto? Ya no son 24 horas, son muchas menos horas. Constantemente tu cabeza está, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a decir? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Qué le voy a poner a los niños? Así, pum, 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 pum. Y ahora llego, y ahora no llego, y la próxima semana tenemos que viajar y a ver qué le vamos a poner. Y ahora que, y uno llega. Es un sin parar, es una voz que no va a callar nunca, nunca. ¿Y sabes qué es lo más importante? Entender que todos esos pensamientos que vienen a 1000 por hora y que no paran, no los controlas, ¿eh? Pensamos que sí. No controlamos los pensamientos que pasan 60.000 al día. No somos ni conscientes, la gran mayoría del tiempo, de lo que estamos pensando. Y si estamos diciendo que la ley de vida es que dependiendo de lo que yo piense, así va a hablar mi boca y así va a acabar mi vida, imagínate, ¿verdad? Ahora, cuando digo que no los controlamos, me refiero a que no podemos constantemente filtrar todo lo que entra. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, creo que a veces ya la he dicho, que dice así: no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, ¿verdad? Tú sales a la calle y va uno para aquí, uno para allá, pasan por encima, por el cielo volando, pasan por encima de tu cabeza. Eso no lo podemos evitar, pero sí puedes evitar que venga un pájaro y se anide en tu cabeza, ¿sí? Ahora imagínate que sales a la calle y viene un pajarillo y se te pone aquí una ramita y, ¡ay, pues qué penita, vamos a dejarlo! Y venga y ponga otro y ponga otro y ponga... ¿Qué vas a dejar? ¿Que te eche huevos aquí en la cabeza? Eso sí, ¿verdad que nadie lo hace? Entonces, no puedo evitar que los pájaros pasen por encima, pero sí puedo evitar que los pájaros se queden en mi cabeza y hagan vida en mi cabeza, se asienten. Eso se está refiriendo a cómo reacciono frente a las cosas, y hoy lo vamos a aplicar a mis pensamientos. Yo no puedo evitar que 60.000 pensamientos vayan por mi cabeza. Somos seres humanos
Y Dios nos ha creado así. Y van a venir muchos pensamientos a mi cabeza. A veces ni somos conscientes. Pero sí puedo evitar, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, que los pensamientos que no me convienen se queden en mi cabeza. ¿Sí? Cobren vida. Y esto acabe siendo el corazón que direcciona para un lado o para el otro. ¿Me explico? ¿Sí? Yo sé que puede ser un poco profundo, pero es necesario a veces parar y reflexionar. Y aunque suene un poco raro, pensar en lo que estamos pensando. ¿Sí? En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, ya la Biblia nos está diciendo, deja que Dios, no está diciendo, cambia tu vida. Dice, deja que Dios cambie tu manera de pensar. ¿Qué me está diciendo? Que ya mi manera de pensar tiende a ser mala. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué lo va a tener que cambiar Dios? Como seres humanos, seres que tiramos para el pecado, que tenemos esa naturaleza pecaminosa, no lo podemos evitar. Si a eso le sumamos las situaciones, a veces no son buenas, a veces vivimos situaciones complicadas, a veces nuestro propio pecado. Entonces Dios diciendo, hijo, deja que yo te limpie la mente. Deja que yo te cambie la forma de pensar. Porque Dios es el primero que nos conoce y sabe, si cambio tu manera de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Amén. No hay nada tan peligroso y tan dañino cuando alguien que no se ha convertido al Señor intenta hacer las cosas de un cristiano. ¿Me explico? Cuando alguien que no ha tenido un encuentro con Dios, que no tiene ese anhelo de Dios y no entiende la necesidad de arrepentirse y de cambiar su vida y que lo haga por costumbres, por leyes, ¿sabes en qué se convierte? ¿Alguien sabe en qué se convierte? En un hipócrita. Cuando alguien de corazón y de mente no entiende, dice, no, se convierte en alguien religioso que dice, esto no se puede hacer, esto no se deja, esto está prohibido, esto... Pero es que no ha comprendido aquí. Y creo que todos sabemos, espero que todos sepamos, que la forma en que vivimos, las cosas que hacemos, no las hacemos por prohibiciones. Lo hacemos para agradar a nuestro Padre. Lo hacemos porque sabemos que es para nuestro bien. Lo hacemos con gozo, ¿sí o no? ¿Amén? Que a veces hay gente que, ay, es que no se puede hacer. Si eres cristiano no puedes hacer ciertas cosas. No es que no se pueda hacer ciertas cosas. Haz lo que quieras. Pero si eres cristiano por amor a Dios, por agradar a Dios, tu vida va a cambiar. Y vas a dejar de hacer ciertas cosas. No porque te lo prohíban, sino porque tu mente tiene una transformación y empieza a cambiar. Y te das cuenta cuál es la buena manera de vivir. ¿Vemos cómo enfocamos las cosas? ¿Puede cambiar mucho? ¿Sí? Con David vemos que era una persona como tú y yo. Y eso a mí me encanta, siempre lo digo. Me encanta ver que la Biblia dice que según Dios, David era un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba profundamente a Dios. Y Dios se enorgullecía de David. Estaba alegre con él. Disfrutaban tiempo juntos. Pero David no era perfecto. David se equivocó muchas veces. Entonces a nosotros nos puede dar esa pequeña esperanza, ¿verdad? El mal de muchos, consuelo de... ¿Por qué? Porque digo, si él también fallaba y Dios lo tenía en esa estima, también tenemos la esperanza, ¿verdad? De conocer a ese Dios que me ama, que tiene esperanza conmigo, que tiene un propósito conmigo, que tiene la vida eterna preparada para mí, aunque no seamos perfectos, sino que Dios busca nuestro bien, ¿no? Entonces, David, por ejemplo, en el Salmo, habría muchos salmos que vemos qué pensaba David y cómo hablaba David, en muchas situaciones, ¿no? En el Salmo 13,
1 y 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Imagínate, aunque parezca poético, David aquí, ¿cómo crees que se siente? No está diciendo: ay, qué bien, gracias Señor por tus bendiciones. Está diciendo: ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¡Wow! Me has dejado abandonado. En muchos salmos vemos cómo David, siendo quien era, y a veces no importa lo que tengas o no tengas. David tuvo poco y tuvo mucho. Pero vemos cómo en muchas ocasiones en su vida, teniendo poco y teniendo mucho, él se siente solo. Él se siente desamparado, él se siente triste, se siente derrotado. En muchas ocasiones, y a veces con razón. A veces le sucedían cosas y él estaba triste. Pero otras veces él metía la pata y también estaba triste. O sea, no importa tanto el motivo, quiero decir, pero él estaba mal. No estaba siempre perfecto. Y eso a Dios, si te fijas, no le molestó. Pero el cómo él gestiona esas cosas es lo importante. David fue capaz de ser un gran líder, era alguien que adoraba, que escribía canciones, que tocaba, que pasaba tiempo en intimidad con el Señor. Pero a pesar de todo eso, sus pensamientos en algunos momentos se dice que tenía depresión, que tenía ansiedad, que se sentía devastado, que se sentía solo. Incluso en algunos pensamientos eran muy, como se les dice, ¿no?, oscuros. Eran que podían dar hasta miedo, ¿no?, diciendo: ¿este hombre qué va a hacer? ¿Va a atentar contra su vida o qué va a hacer? Porque eran ya pensamientos bastante fuertes. Pero lo importante es que David aprendió una cosa que le sanaba el alma. Dice que David convertía sus pensamientos en oración, pero ojo, no en queja. A veces hay personas que oran todo el día, pero en vez de orar se quejan, se le quejan a Dios, ¿no? Y qué fuerte que pasó esto, y me parece injusto, y no me gusta, y se quejan, y hasta le dicen a Dios lo que tiene que hacer. No sé si alguna vez tú has hecho eso, pero me sé de unos cuantos. En que a veces hasta le decimos a Dios: pues esto no es justo y Dios, quiero que hagas esto. Y hasta que no pase esto no me voy a mover. Le estamos diciendo hasta a Dios, en su misericordia, menos mal que Dios es misericordioso, ¿verdad? En su misericordia no nos tiene en cuenta a veces esas palabras. Pero muchas veces nosotros estamos tan dañados que lo que hacemos es quejarnos. Eso no es orar. A veces decimos una frase cualquiera: Señor Jesús. Que uses la palabra Dios o Jesús en una frase no es una oración. ¿Sí? Tenemos que distinguir. David, por ejemplo, en el Salmo 42, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso sí es un ejemplo de oración. ¿Me entendéis? Él está expresando, diciendo: estoy turbado, que dice, estoy preocupado, estoy mal, estoy desesperado, estoy triste. Y él mismo, en la oración, hace esa reflexión. ¿Por qué esto es así? Vamos a confiar en Dios. Entonces, me desahogo con Dios, pero automáticamente siempre esa oración tiene que acabar con qué dice Dios de mí, Señor, o quién es Dios en mi vida. ¿Por qué me voy a atormentar si tú eres el que me da la fuerza? ¿Por qué me voy a hundir si tú eres el que me puede dar consuelo? Si tú me cuidas bajo las olas, bajo las alas, tú me cubres por tu gracia. Entonces, la oración tiene que ver con sí, saca lo que tienes dentro, pero cuidado, esos pensamientos, vamos a corregirlo con la oración, pero como dice Dios, cuando Dios dice: deja que yo cambie tus pensamientos, deja que yo renueve tu corazón, se refiere en la práctica a esto. Deja que la palabra de Dios sea la que ponga palabras de vida en ti. Ahora, es muy importante, ¿pongo otra vez la imagen esa, por favor? La imagen que hemos puesto antes.
Yo os lo puse así, ¿no? El pensamiento crea las palabras y las palabras van a crear un hecho, una forma de vida, un destino. Ahora, ¿sabéis qué es lo precioso de la palabra? Porque todo esto es algo que Dios nos ha dado. Que no va solo en un sentido, va en ambos sentidos. Y es un arma que Dios nos da. Quiero decir, normalmente actuamos así, el pensamiento va a hacer una forma de hablar y esa forma de hablar me va a hacer una forma de vida. Pero si yo aprendo, como David, a gestionar mis emociones, mis pensamientos y discierno qué palabra estoy diciendo, como David, empiezo a hablar, hay muchos salmos que son así, empieza a hablar de todo lo malo, de todo lo triste, y cuando está terminando el salmo ha acabado otra vez con esperanza y con gozo, y es el mismo salmo, pero es como que él primero se derrama, es consciente de lo que está las palabras que está usando, como diciendo, oye, esto suena muy mal, esto suena muy negativo, esto suena a desesperanza. Y entonces él empieza a recordar las palabras, las promesas de Dios para su vida. Él empieza a recordar quién es Dios, no quién es él, quién es Dios. Y entonces la palabra regresa al pensamiento. Es como el ejemplo que os he puesto antes del entrenador de fútbol. Una palabra que yo diga puede cambiar mi forma de pensar también. Por eso es que alguien, por ejemplo, que no cuida estas cosas, empieza, uy, qué asco de día, uy, qué mal tiempo hace, uy, de verdad es que yo no tengo nada, nada me sale bien, yo no valgo para nada, uy, ya otra vez la he pifiado, ahora ya no llego a ningún lado, ya, ¿quién me va a escuchar? Uy, y empiezan. Eso con el pensamiento, pero lo acaba diciendo con la boca. Pero lo milagroso es que Dios nos da esa autoridad y ese poder para ayudarnos. Aunque yo piense así, yo empiezo a pensar palabras negativas en mi mente, pensamientos que no son buenos, que no son de Dios, que no traen valor a mi vida, que no son bíblicos, el poder de la lengua es que yo misma me doy cuenta y empiezo a alabar al Señor. Señor, pero tú me das la fortaleza. Señor, gracias porque tú me das otra oportunidad, gracias porque cada mañana es nueva tu misericordia, puedo empezar de cero. Con la ayuda de Dios me voy a levantar, con la ayuda de Dios voy a volver a intentarlo, con la ayuda de Dios, Dios me da el valor, soy hija de Dios. Esas palabras retumban en mi corazón. ¿Y sabes qué produce eso? Que esos pensamientos que eran dañinos al principio se cambian por buenos. ¿Sí? Y eso es lo que aprendió el rey David. Por eso era una de las cosas en las que Dios se goza con él. Porque era humano, no era perfecto, metía la pata, pero rápidamente, ¿qué hacía? Se desahogaba con el Señor y con la misma palabra de Dios, él cambiaba su forma de pensar. Y esto ayudaba a que rápidamente él se arrepintiera y rectificara lo que tendría que rectificar, ¿sí? Normalmente, como hemos dicho antes, como son 60.000 pensamientos por día, es muy cansado. Y normalmente tendemos a que me abandono. No me pongo a pensar lo que estoy pensando, porque normalmente estamos tan cansados. Eso exige un esfuerzo de nuestra parte. Exige filtrar los pensamientos. Exige ser consciente de lo que estoy pensando. ¿Y cuántas veces? Y esto pasa mucho. Cuando uno está triste, ¿qué es lo que le apetece hacer? Llorar. Llorar, o enfadarte con alguien, encerrarte en la habitación, no hacer nada. Cada uno le da por lo que sea, ¿no? Pero normalmente, cuando uno está triste, te dan ganas, ¿sabes de qué? Hasta de escuchar música triste. Yo tenía un joven que hace ya muchos años que estaba pasando situaciones difíciles. No había tenido una vida fácil, pero él escogía ponerse cierto tipo de música que era muy dañina. Era música súper oscura. Era música que era súper deprimente, que era
no sé cómo decirlo para no decir ciertas palabras, pero era música que hablaba de gente llorando, de gente que tenía pensamientos suicidas, de gente que quería matarse. Era muy bestia esta música. Y yo la escuchaba y yo decía, ¿pero qué haces escuchando esto? ¿Sabes cómo acabó al poco tiempo este chico? Se encerraba en la habitación, pero que se encerraba que se ponía pestillo. Iba todo vestido de negro, pintado de negro. Y todo el día con los cascos puestos, caminaba así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal. Y siempre iba y fue en decadencia, fue en decadencia. Los padres preocupadísimos, le picaban a la puerta. Cuando entraba en la habitación, llegó un momento en que se metió en un mundo tan oscuro, la habitación entera, pues, todo oscuro, imagínate, todo de negro, todo tirado en el suelo, todo muy oscuro, todo. Rayones en la puerta. El chico empezó a entrar en una depresión profunda, pero además tan dañina, que empezó a maltratarse. Y ya por no entrar en otros temas, ¿no? Pero yo recordaba eso, se pasaba el día escuchando cosas en internet del mismo tema. Y entonces te dabas cuenta que uno puede tener una situación, pero él lo que hizo fue acomodarse a esos pensamientos y cada vez más se hundía más. Y se dejaba llevar por sus pensamientos. Entonces imagínate 60.000 pensamientos al día con esas mismas cosas, con esas mismas ideas. Él no luchó, él no discernía, y aun cuando se lo decían, no luchó de decir, oye, vale, estos pensamientos no son buenos. Voy a empezar a hablar cosas de Dios, voy a empezar a hablar cosas buenas, voy a empezar a adorar a Dios. Y esto va a provocar que mis pensamientos empiecen a retroceder y tomar otro sentido. ¿Sí? Finalmente, con la ayuda de Dios, este chico mucho tiempo después salió adelante. Pero tuvo que aprender a cambiar su forma de pensar, porque eso dirigía su vida y se iba a un pozo sin fondo. ¿Sí? En David vemos que la renovación de sus pensamientos se reflejaba en las palabras de adoración. Si tú estás pasando por un tiempo en el que tú conscientemente te empiezas a dar cuenta, oye, últimamente mis pensamientos no son tan buenos, son de desánimo, son de cansancio, son repetitivos, son tristes, o son de pensar mal, son dañinos. Hay gente que se acostumbra a pensar mal. Y eso no es sano. Si tú te das cuenta, aplícate el ejemplo de David. Empieza a cambiar esas palabras y a veces es necesario decirlo en voz alta. A veces es necesario orar en voz alta. Empezar a adorar a Dios para que haga el sentido contrario y la palabra tenga el poder de cambiar mi forma de pensar. Y entonces cambiarán mi futuro, mi forma de vida. David falló, pero volvió a Dios con palabras sinceras y una mente arrepentida. En Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Una vez más, si te fijas, siempre David pedía perdón por sus pecados, pero se centraba en, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente. Porque si no, ¿cuántas veces pedimos perdón por algo, pero no cambiamos? ¿Cuántas veces nos arrepentimos de las cosas? Pedimos perdón, intentamos rectificar, pero es cuestión de tiempo y volvemos a caer. Porque quizás no cambiamos mi forma de pensar. Y necesitamos decir, Señor, ayúdame, limpia mi corazón, limpia mi mente, para que pueda cambiar mi vida. Quédate con esto, tu forma de pensar va a definir tu destino. ¿Cómo vas a vivir de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo va a ser el ambiente en tu hogar? Vamos a ir dejándolo aquí. Ya vamos terminando, pero quiero que te quedes con eso. Todo el mes hablando, cuidado con la manera de hablar, puede ser de bendición, puede ser de maldición. Podemos crear cosas con nuestra boca, podemos cambiar ambientes.
pero también podemos aprender a gestionar nuestros pensamientos. Y esto es como el filtro del café, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer un café, para que sea un café bueno y no te encuentres cositas malas, normalmente se pone el café, se pone el filtro, ¿verdad? Se pone el agua, y cuando todo se crea y se procesa, luego te queda un buen café. Pero hay un filtro que deja pasar, digamos que lo que se deshace del café con el agüita, eso es el bueno, eso es el café, eso es lo que tú necesitas. Pero el filtro, si lo quitas, te pasa los granitos del café y está malo, ¿verdad? Tenemos que aprender a poner un filtro en nuestra mente, en nuestra cabeza. Cuando vengan pensamientos, ese filtro, con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, tiene que ser lo que, vale, esto sí puede entrar, esto no puede entrar, esto sí me hace bien, esto no, esto viene de Dios, sí. La Biblia nos dice, Dios nos dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, en todo lo que viene de Dios. Ese es el filtro de Dios. Lo que trae palabra de vida, lo que trae restauración a mi vida, lo que me acerca a Dios, lo que me trae gozo, lo que trae paz a mi vida, según la palabra de Dios, eso tiene que entrar y anidar. Pero todo aquello que no viene de Dios, eso tenemos que aprender a que con nuestra boca, como hemos hablado este mes, que tiene poder, con la ayuda de Dios, y no se trata de decir, tú lo vales, tú puedes con esto, venga, pa'lante. Bueno, eso es dar ánimos a alguien, pero no tiene fuerza, no tiene poder. El poder es decir, no, Dios te ama, eres hija de Dios, Dios puede perdonarte. Si acudes a Dios, Dios puede ayudarte, Dios puede levantarte, Dios renueva la fuerza del cansado, Dios trae gozo en medio de la dificultad, Dios trae salud en medio de la enfermedad, Dios da esperanza en lugar donde estamos en medio de una tormenta. Cuando Jesús estaba en el barco con los discípulos en la tormenta, de forma natural y humana, los discípulos ¿cómo estaban? Asustadísimos, ¿verdad? Tú estás viendo que todo se va a hundir, estás viendo una tormenta, estás viendo olas de metro, estás viendo una Te asustas. ¿Por qué te asustas? Porque comienza en el pensamiento. Uy, esto me dice que yo me puedo morir. Aquí hay muchas probabilidades de que me caiga del barco. Esto se puede hundir. Uy, qué miedo. Uy, yo no sé nadar bien. Uy, estamos muy lejos de la orilla. Uy, imagínate así, miles de pensamientos. En cuestión de un ratito, como comienza en su pensamiento, empieza a tener miedo. De una manera natural, es humano. Y entonces empezaron a decirle a Jesús, ¿pero qué hace? ¿Por qué duerme? ¡Que vamos a morir! Y yo creo que el siguiente paso, si no está Jesús, se tiraban del barco ya. Porque ya es lo que estaban pensando, lo que estaban creyendo, lo que estaban diciendo, ya les faltaba saltar del barco. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Durmiendo? ¿Pero qué quiere decir que estaba durmiendo? Estaba en paz, tranquilo. Jesús, por más que viera las situaciones alrededor, él no dejaba dominar su mente. Él descansó porque tenía tiempo para descansar. Y cuando se levantó dijo, bueno, pues a otra cosa. Aquí lo que hay que hacer que es orar, vamos a parar esto y seguimos con nuestra vida. O sea, no dejó que los pensamientos de lo que veía, de lo que sentía, de lo que oía de otros, le perturbaran su corazón. Sino que simplemente, con la boca, con las palabras, cambió la situación. Y ya está. Y siguieron al rumbo que tenían que llegar, ¿no?